Jorge, ¿qué te ha venido con el cuchillo preparado? Bueno, sobre Napoleón de Ridley Scott. Eso. Pues no sé si nos sumamos al coro de los detractores o los entusiastas que alguno tiene a la película, alguno he encontrado yo por ahí. Sí, alguno y por ahí poquitos, es verdad. Con las ganas que teníamos después del último duelo, lo que prometía. Ahora me siento un poco idiota porque me ilusioné mucho y a lo mejor la elección de Joaquín Phoenix era totalmente equivocada. Ahora hemos visto un poco por qué, ¿verdad? A ver, se pueden decir muchas cosas, pero hay una que es definitiva. Cuando la vi en el cine, hace como cosa de un par de semanas, son como unas 2 horas y media de película, ¿verdad? Sí. Creo que ya los últimos 3/4 de hora me sorprendí a mí mismo, me atrapé a mí mismo discretamente mirando el reloj para ver cuánto quedaba de película. Sí. Porque tenía ganas de irme, no sé, a casa o a tomar un café. Es decir, yo creo que eso es definitivo. ¿Verdad? Es definitivo. Es decir, cuando una película se te hace larga. Cosa que, por ejemplo, no me ocurrió en absoluto con El último duelo. Hay películas que terminan como buenos libros y casi te da pena que se acabe. En El último duelo, que nos llevaban a la Edad Media como no nos han llevado nunca, ¿verdad? La ambientación era perfecta. Aquí yo creo que podríamos decir cosas buenas, que es muy bonita de ver, visualmente es muy guay, que tiene sus errores, y que nos lleva bastante bien a la era napoleónica, aunque creo que hay algunos gazapos históricos, ¿no? Bueno, las banderas no están donde deberían estar y cosas eso ya así. lo gazapos. A ver, como son dos temas diferentes. Sí. El tema de la fotografía también se ha criticado. Y ¿También? Sí, no. Porque, a ver, la era napoleónica es muy colorista. Me imagino los cuadros, los uniformes eran muy coloristas. Y luego la pasa todo el filtro este grisáceo antiguo, mugriento. Sí. Y entonces, por ejemplo, eso pasa a las batallas. Entonces es un aspecto como muy... No sé, y se lo pasa a todas las escenas. Con lo cual, no... Tampoco la fotografía te resulta... Como que se lo ha cargado en posedición. No sé cómo Sí, lo hacen exactamente, es verdad. ¿no? Pero el filtro. No puede negar Ridley Scott que es inglés. No, da una imagen muy negativa... Bueno, de la Revolución Francesa, que es casi roza la parodia. Sí, O sea, hay roza mucha la gente que ha dicho, roza la esto parece una parodia, casi una comedia. Sí, es que tú sales de ver la película y entonces no sabes qué nos ha querido contar este señor sobre Napoleón, si es bueno, si es malo, si es un... No sé, es que no te transmite una imagen perfilada de Napoleón. No, que no tiene que ser Napoleón histórico, vamos, es un personaje muy poliédrico, muy polémico, Sí. pero ¿qué es lo que realmente él piensa de Napoleón? Pues no lo sabemos. Hombre, da la sensación que es un cretino, soez, Sí, pero... que no le ponen... Vamos, es que directamente no te explicas por qué le seguían los franceses. Claro, no. Es decir, todo tiene un toque de... Casi es insultante. Yo entiendo que en Francia se estén tirando los pelos, porque Bueno, es lamentable. Luego, si quieres, entramos en algún detalle Sí. más así. Eso. Ha habido algún problema en la película. Bueno, según este que había rodado 4 horas, que tenía que reducir a 2 y media. Bueno, yo me pienso que si no es capaz. Dicen que van a sacar la parte en la que Napoleón mola. Ya, porque aquí es todo pero ridículo. Por ejemplo, la película está totalmente deshilada. A ver, yo más o menos la vi. Si estás medianamente enterado de la historia de la Revolución Francesa de Napoleón, pues bueno, puedes Sí. enterarte de qué está ocurriendo porque suples lo que no nos cuentan. Que es muchísimo. Ya, pero es que dice, el que no lo sepa, dices, no entiende. Es decir, está Napoleón, de repente aparece pegando cañonazos contra las pirámides, Sí. luego hace como un golpe de estado, luego se corona, luego derrota a estos en Austerlitz, va a Rusia y luego abdica y aquí dice, bueno, pero a ver, que no puedes contarlo todo en 2 horas y media, pero puedes siempre sutilmente hilar de alguna manera aquello, ¿no? De todas maneras, lo que decías de que básicamente es complicado ver qué pretendía aquí Ridley Scott, porque si pretendía ridiculizarlo tanto, ponerle a nivel del gañán, un tío soez, un tío salido, una especie de pagafantas, luego... Pues entonces realmente no sabemos para qué se ha metido aquí. Yo lo primero que te decía que en realidad está muy mal elegido el protagonista y Joaquín Phoenix nos encanta, pero tú ves un poco el tipo de personajes que ha hecho Joaquín Phoenix y siempre ha hecho o de enfermo o de débil. Sí. Es decir, yo aquí me daba la sensación que estaba viendo al emperador Komodo tropecientos años después, Sí. porque es también un tío miserable, un tío acomplejado, pero parecía la misma persona, Napoleón ¿verdad? tenía fama, creo, de ser un personaje bastante directo. Sí. O sea, que andarse un poco por las ramas y muchas cortesías y demás. Hay una frase que se le atribuye a su ministro de Asuntos Exteriores, Toyogan, que lo del traicionó. Dice que qué pena, que acabó teniendo una bronca con él tremenda y dijo que la frase es en la película pero atribuida a otro. Dice así, qué pena que que tan gran hombre sea tan mal educado. Algo Sí. así. Napoleón era, procedía de la pequeña aristocracia de la isla de Córcega, Claro. había estudiado en la academia militar una academia militar, era un hombre culto, un hombre muy culto. Sí. Una de sus aspiraciones de joven había sido ser escritor. Escribía hasta una novela, una historia de Córcega. O sea, era un hombre culto, Napoleón, con una formación muy buena en ciencias y matemáticas. Era un buen matemático. O sea, entonces no era ese tosco. Ese gañán. Luego sí que es verdad que dicen que, por ejemplo, en Sociedad, cuando ya se conocía a Josefina y demás, pues bueno, así militar. Se soltaba y un tal poco, igual, ¿no?
pues era un poco corto de manera, o sea, Sí. no tenía ese refinamiento de alta sociedad. Pero eso suena un poco también a la propaganda inglesa. Vamos a ver, la Revolución Francesa, porque esto era un juego de poder geoestratégico, pero también era la lucha de la República Francesa y de la Revolución contra las aristocracias y las monarquías. Entonces, de alguna forma, la monarquía y las aristocracias veían a este, que era de menor clase social, como, es decir, que da la sensación que la caricaturización de este tío Claro, es, vale, sí, es un gañán, efectivamente, sí. es un tío sin clase, no sabe moverse en alta sociedad. Entonces, igual que el mito de que era un enano. No, era que he leído que tenía medía unos casi 70, 60. Pero- Para lo que era la altura de la época algo menor, Era era el la estándar, media, era el ¿verdad? estándar. Claro. Lo que ocurre es que incluso Ridley Scott intenta hacer una coñita con eso cuando se acerca a la momia de Ramsés, ¿verdad? Que se tiene que subir una silla porque no llega. Lo que pasa es que siempre se le representaba rodeado los cuadros por la Guardia Imperial. Para Sí. entrar en la Guardia Imperial de Napoleón, el cuerpo de élite, creo que se exigía tener mínimo 1,80. Claro. De ahí 1,80 para arriba. En una época que la gente de media era algo más baja que ahora por tema de alimentación y demás, ¿no? Entonces, claro, pues siempre se le veía rodeado de unos tiarrones en las torres, encima con esos morriones que llevaban altísimos. Pero vamos, que estaba, creo que medía unos 60 y muchos. La media estándar de la época. Total, o sea, no era enano. No era nada. especialmente alto, pero tampoco era especialmente bajito. Por eso, es como si hubiera sido hecha el guión en el momento que estaba Inglaterra en guerra con Francia y eran como los... Ya la película empieza con una escena que asaltan ahí para hacer las prostituirías con María Antonieta, luego la ejecutan Sí. a María Antonieta. Que eso se ha criticado que Napoleón no estuvo No estaba en presente. ese momento. Pero, a ver, asistió a alguna de las bochinches que hubo en París, con lo cual eso me parece pasable, o sea, como Sí. licencia histórica, ¿no? Pero claro, nos dan una imagen de la Revolución muy negativa. Luego sacan un Robespierre que es insultante, o sea, es una parodia insultante de quien fue Robespierre, que no fue, por cierto, fue un gran revolucionario, Sí. no fue ese tirano sanguinario que luego se hizo creer cuando él cayó, Claro. sin ser las culpas, estuvo implicado en el tema del terror, pero como no más que el muchos resto. otros que luego estuvieron. Siempre se dice que la historia la escriben los vencedores. Aquí, entre otras, bueno, nos ponen una especie de proto-Hitler. Napoleón dice, no, es que por su culpa murió mucha gente. Dice, bueno, da la sensación que la gran coalición era, aquí le ha faltado decir que estaban a favor, estaban defendiendo la democracia, el resto de las potencias. Bueno, claro. y al final de la película pone creo que la cifra de muertos que da se ha discutido, es muy disparatada, no fue esa. Y además pone 1793, 1815. Vamos a ver. Y esos muertos los achaca Napoleón. En 1793 Napoleón es un teniente o capitán de artillería que no pinta nada. En 1793, 92, 93 empieza la guerra revolucionarias. Las guerras revolucionarias, creo que eso es... Mira su libro de historia, la Wikipedia, es que fueron las potencias europeas, azuzadas en gran medida por Gran Bretaña, no solo, las que declaran la guerra a la República Francesa y la agreden. Para restaurar la monarquía francesa. Es decir, primero empieza con Austria-Prusia, que eso va a provocar la caída definitiva de la monarquía. En Francia se había puesto al principio de la Revolución una monarquía constitucional, es decir, que siga siendo rey, pero una constitucional. Ya provoca la caída de la monarquía, luego ya se suman, incluida España, por cierto, que acabó con Rosario de Aurora la invasión de Francia. Que España no sale en toda la película. No se menciona, pero quiero decir que ahí la agredida fue la República Francesa. Claro que sí. Luego creo que de las varias coaliciones, cuando se hace cónsul también atacan Austria con Rusia y no sé qué. Es decir, vamos a ver, que Napoleón también hizo sus guerras expansivas y demás, pero que los otros no eran almas de la caridad defendiéndose de la agresión francesa. Es que la sensación que el genocida y en una Europa totalmente pacífica y angelical, de repente salió esta especie de proto-Hitler a matar a toda la gente. Es tan ridículo. Pues sí, Pero es que incluso, fíjate ya el nivel que te voy a ir. Cuando ves el hundimiento, yo le veo más complejidades y más inteligencia a Adolf Hitler que al Napoleón de Ridley Scott. No, siempre es muy poliédrico. En Francia siempre ha sido incluso polémica. Por aparte, Francia tiene una relación de amor y odio con Napoleón. Lo tiene ahí enterrado en los invalios de París, esos sus grandes héroes. Napoleón, por ejemplo, claro, acaba con la revolución ya, pero establece pues, un régimen dictatorial, hay que decir que bastante soft. O sea, había, que había cierta represión. Promueve censura, ciertas libertades, cierta ilustración. No era terriblemente opresivo el sistema napoleónico, ¿no? Imperial. Fue un enorme y gran modernizador del Estado francés. Es decir, crea con su equipo. Impulsa el Código Civil Napoleónico, otra clase de reformas. El sistema educativo. Una cosa muy curiosa es que el sistema educativo que nosotros hemos conocido, calcado del francés, Eso es. el del sistema de primaria, el instituto, el liceo que hicieron los franceses como preparación a la universidad, eso fue una creación de la era napoleónica. Es decir, los que hemos hecho la EGB, BUP, CO y la universidad, ese armazón, digamos, de educación moderna, procede de la Francia napoleónica. Se vio en España en las primeras partes de la guerra de independencia
independencia estaban los afrancesados. Los afrancesados, de alguna forma, eran los que promovían los valores más modernos, más liberales. Sí, también es verdad que las guerras napoleónicas y esta especie de protectorados que puso en Italia, creando pues, reinos y no sé qué con sus hermanos, fue paradójico porque, por una parte, extendió muchas ideas de la Revolución Francesa. Muchos de los que se oponen a Napoleón, hay dos reacciones. Por una parte, está los que van a acabar con Napoleón, que es la mera reacción, digamos, de las monarquías europeas, que quieren volver a un absolutismo. Y la Iglesia también. Efectivamente. Pero, curiosamente, muchos de los que se van a volver contra Napoleón, eso ocurrirá, por ejemplo, en España, con los, en Alemania también. Bueno, aparte de que produjo una especie de explosión nacionalista en Europa. Claro, al final era un movimiento nacional. Pone en marcha lo que va a ser los movimientos de unificación de Italia, de Alemania. O sea, que entonces muchos, pero también hay una reacción liberal. Es decir, a favor. Sí. El caso más curioso, efectivamente, en España los que combaten a Napoleón, por una parte está la reacción, la derecha, para entendernos, los del trono, el altar, la iglesia y demás. Pero también está, digamos, los antinapoleónicos de liberales. Al final consiguió poner... los de las Cortes de Cádiz. Al final consiguió poner de acuerdo a todo el mundo contra él, claro. Es muy compleja, muy poliédrica y creo que, a ver, compararle con el Hitler, pues, a ver, ya le gustaría a los habitantes de cualquier país invadido por Alemania, la Segunda Guerra Mundial, ocupados por Alemania, haber tenido el trato que tuvieron, no sé, los alemanes o los italianos durante la Guerra Napoleónica. Pero es que en España fue otra cosa porque nunca se logró controlar y pacificar el territorio. Pero es que te iba más allá. Es que no recuerdo una película en la que hayan ridiculizado tanto a Hitler como aquí Ridley Scott a Napoleón. Es decir, me da la sensación que le pone con unas formas tan zafias, tan ridículo todo. Bueno, sí, es que parece como un niño grande que no... Sí. Luego, a ver, luego una de cosa... hecho, el genio militar y la revolución que produjo en todo el arte de la guerra en esta época no se dice nada. Toda la película es un Napoleón que actúa en base únicamente a los periódicos ingleses, que los tiene todas las mañanas en su mesa, anda, pero le ponen Bonnie, que era el sobrenombre de Napoleón, y entonces todo lo que hace es para impresionar a Josefina. Sí. Incluida cuando se va de Elba y monta la de Waterloo, que estaba la pobre Josefina muriéndose ya de no me acuerdo qué enfermedad tuberculosis, tenía. creo. Sí, algo así. Es decir, es como siempre te leen un periódico, ay, que me están insultando los ingleses y sugieren que me está poniendo los cuernos. Bueno, pues entonces le declaro la guerra a Prusia. Da la sensación que, pueril, o sea, que el guión lo han hecho los que hacían los cómics, las caricaturas de los periódicos de una cosa muy curiosa es que en esa época de la revolución es cuando surge la caricatura moderna, o sea, el concepto de caricatura. Pues casi es el storyboard de Ridley Scott. Vamos a hablar un poco de la peli. A ver, que se ha gastado 200 millones y lleva 172 recaudados. Va a ser bastante fracaso porque el boca a boca a ti te llegó, ¿verdad? Tú cuando te ibas a ver la película ya sabías que había mucha gente que la estaba poniendo a parir. Sí, eso es, sí. Creo que hubo la... Aparte de críticas de ilustres tipo Bollero, no sé qué, y luego pues las redes sociales y no sé qué. Yo, por ejemplo, mira, yo sigo muchos historiadores por redes sociales, historiadores incluso, hay una historiadora muy especialista en el mundo napoleónico y en la que es Nere Basabe, y lo decía, a mí, como historiadora, a mí me da igual estas novelas que si la banderita, no sé qué, y te lleva a ver una película, y decía... A mí yo vi Gladiator y me lo pasé bien. Claro. Ya sabemos que la historia no es... Tenemos nuestro programa en el que hablamos todas las incoherencias, pero daba vale, lo mismo. pero como película funciona y pasas un rato entretenido. Y dice, yo en esta película, esta historia, yo me he aburrido. O sea, que me he aburrido como una ostra, no he entendido nada y pues no me ha gustado. Pero es que una figura tan importante como Napoleón, meterle esta pasta y hacer una cosa tan simplona, que ha sido ridícula, para cualquier persona que tenga un mínimo de conocimientos de historia, dice, esto a mí no me cuadra. Porque da la sensación que este Wellington al final era un genio, Napoleón era un gañán. Habría que recordar que la primera película de Ridley Scott es de tema napoleónico, que son los duelistas. Ahí no sale Napoleón, pero siempre sobrevuela, en cierto modo, porque son las guerras napoleónicas. Y luego más al final nos enteraremos que Harvey Keitel es, cuando ya ha caído Napoleón, es un oficial bonapartista y en cambio el otro, pues bueno, ya ha hecho la paña. Bueno, pero es que las guerras napoleónicas, incluso en el Conde de Montecristo. Claro. Es decir, en todo. Bueno, en literatura tenemos, por ejemplo, el primer gran admirador de Napoleón, según ya ha caído, fue el escritor francés Stendhal, que por cierto había participado en las guerras, creo. Había estado en la campaña de Rusia como oficial de intendencia y el desastre aquel. Yo he puesto aquí dos libros que me parecen muy interesantes. Uno son las Memorias de Napoleón, que son bastante más... se contenía bastante más que las Memorias de Julio César. Es decir, era un poquito más... Sí, los famosos que dictaba, creo, a su... Y luego este libro de Pérez Reverte, que a mí me parece muy interesante, se sale un poco de las novelas de Reverte, que te está contando pues el 2 de mayo, en Madrid. Y es muy interesante. Pero... Es un documento casi de la época, con mapas de... Lo que fueron las guerras napoleónicas en literatura, pues que siempre muy entretenidos de leer, son los episodios nacionales, la primera serie de los episodios de Galdós, que empieza con Trafalgar, y bueno, termina hasta el final de las guerras, con el protagonista que va ascendiendo socialmente y en el ejército. De hecho, casi te enteras más de la realidad de este momento viendo Master and Commander, que nos habla de pasada bueno,
es un poquito antes de Trafalgar, ¿verdad? Pero estamos en Sí, esa época. está ahí, pero aparte de Stendhal, que escribió una biografía de Napoleón, Sí. en su gran novela La Cartuja de Parma empieza con la batalla de Waterloo, que el protagonista llega tras la batalla. Los Miserables de Víctor Hugo, que lo ha leído el Tocho, la Sí. novela, también ocurre en la época. Y, por ejemplo, hay un personaje que tiene un tipo que aprovecha a Víctor Hugo para hacer esos excursos y contarnos la batalla de Waterloo y perfila a Napoleón. O sea, es un personaje que ha sido muy en la literatura, muy tratado. En cine hay una película muda francesa muy curiosa de Napoleón muy buena, que es la de Abel Gance, ¿Sí? que es una película magnífica. Además fue muy innovadora visualmente en su momento. Si quería haber hecho Ridley Scott un rollo más hilando la parte política de Napoleón con la parte sentimental, porque lo de la relación de Napoleón con Josefina da para... Bueno, pues hay una película magnífica, no me acuerdo el director, que es de los 50, que es Desiré, en la cual de Napoleón hace ni más ni menos que, se me dio el nombre en la cabeza... Laurence Olivier, uno de estos. No, El Padrino. Marlon Brando. Marlon Brando. Y de Desiré fue... Qué bien, ¿ves? Me lo estabas diciendo, no he visto Marlon la película, Brando. pero Marlon Brando es muy buena elección. Es una película magnífica, Claro. Desiré. Y de la famosa Desiré fue una primera novia que tuvo Napoleón, que además era su cuñada, aunque luego no se terminó casando con ella, aunque terminó de reina de Suecia, cosa muy curiosa. Ya empezó la prensa del corazón en aquella época, era súper potente. Sí, era eso. Y de Desiré hace Jan Simmons, la de Espartaco. Es una película magnífica. Luego, hay una coproducción europea de los años 70, dirigida por un director soviético, que era, creo, Konduchov, que era sobre la batalla de Waterloo. Aparece Christopher Plummer aparece de Wellington. O sea, esa película muy buena. Y luego ya, pues bueno, hay una muy estimable, estas miniseries que hacen europeas de coproducciones de 4 o 5 capítulos de 2 horas cada uno, que se hizo hace unos pocos años, que era sobre Napoleón. Era una coproducción y de Napoleón hacía, muy bien interpretado, el actor francés Christian Clavier. Christian Clavier es el criado de Jean Reno en Los Visitantes, el escudero. Es un actor cómico francés, pero aquí hace papel serio. Le llamaban del cojón. Ese. Y encima en esta serie tenemos unos secundarios de lujo. De Josefina hace Isabella Rossellini, del gran ministro Tollegan, el ministro de Exteriores, hace John Malkovich, maravilloso como siempre, y del ministro Fouché de la policía. En la época de Napoleón también se entra la policía, como entendemos, la policía incluso secreta. Y su ministro Fouché, que era un personaje bastante tétrico, hace ahí el superactor francés, el Dobelix, no se me ha olvidado el nombre. Gerard Depardieu. Gerard Depardieu. Es grande, es de los mejores. Bueno, pues esta miniserie yo la vi, estaba entretenida, es decir, más acorde, y dices, pues bueno, y nos perpetra este horror. Ha quedado muy mal Ridley Scott con las pataletas cuando ha querido contestar a los historiadores, porque decía una cosa totalmente ridícula. Dije, ¿estaban ellos allí? Ya, es que yo creo que no. Ese comentario era totalmente fuera de lugar. O sea, nadie. A ver, obviamente ninguno hemos estado a la batalla de Waterloo, pero como decía uno, claro, los historiadores se pasan su vida leyendo la memoria, los documentos. Y él se los ha pasado por. De hecho, daba la sensación que quería hacer la película de un loco y tener a Joaquín Phoenix como protagonista. Y una cosa muy curiosa: se han excavado muchos campos de batalla napoleónicos que se encuentran toda clase de cosas, y da una idea muy precisa a veces de las condiciones de vida de esos soldados. Uno de los grandes descubrimientos de la cultura egipcia fue gracias a las batallas de Napoleón. La campaña de Egipto, que es el descubrimiento en Europa científico de Egipto, con Champollion, que luego descifra la piedra Rosetta, que es la que dan los ingleses. Y aquí lo que hace Ridley Scott es ponerle al lado de una momia para hacerle pasar como un enano. Sí, es lo que ha hecho. Decir, efectivamente, la gran campaña napoleónica de Egipto, efectivamente, tuvo una importancia enorme científica. Aquí las batallas de las pirámides son Napoleón metiéndole cañonazos a las pirámides y soy más bajito que un faraón. Es curioso porque Napoleón, cuando hace la campaña de Egipto, que le convence a al director, bueno, que le dé los hombres, aparte de la parte militar, se lleva un equipo de científicos, botánicos, historiadores, lingüistas, es decir, para investigar aquello. A ver, vamos a contar la peli. Casting, pues como resulta que aquí no había nadie, que Napoleón lo hacía él solito, no nos hablan de los generales legendarios que tenía a su lado. Tenemos a Joaquín Phoenix con 50 y pico años haciendo de Napoleón desde los 24 hasta que muera a los 51. Eso es. Vanessa Kirby a mí me encanta como Josefina. Sí, es lo mejor de la película. Aparte que la tía es alucinante sí. y hace un papel, aparte con una tía complejo, contenido.
un poco interesada, pero también Bueno, hasta sí, cierto un punto le poco. quería. También Es que es un personaje muy curioso, complejo, ¿verdad? José. Y luego le Fina, han querido matar a Rupert Everett como en el papelito que hace de Wellington. Yo creo que bueno, a mí no me disgusta. O sea, hace. Parece de gilipollas, ¿no? Es que yo creo que Wellington era gilipollas. Sí, O sea, ¿verdad? un personaje antipático. Yo cuando lees de la Guerra República, es un personaje que le tengo tal antipatía. A ver, ya sé que no suena. No, es que aquí es el genio, al final, en esta película. Yo le tengo mucha antipatía Sí, a Wellington. ¿verdad? Dejó mal recuerdo, además, Wellington en las campañas de España. Muchísimo, Oye, es sí. el que mandó quemar San Sebastián. Pero porque y sí, el además, asedio. En Madrid voló por los aires la fábrica de porcelanas. Mandó bombardear las fábricas de paños de Béjar para que lo hiciese la competencia. Sí, para ser nuestro aliado no nos Sí. trataba muy bien. Él no venía a liberar a los españoles, venía a combatir a los franceses. Es que no lo en mismo. aquel momento todavía los ingleses también debían tener cierto resentimiento con los españoles, ¿no? Porque le habían dado unos siglos antes. Fue un poco así, sí. Sí, un poco ajuste de cuentas. A mí nunca me resulta simpático. Hay un retrato de él, hay dos retratos, hay uno de Goya, hay uno que aparece así muy heroico y otro que aparece con cara de tonto, que está en la National Gallery. Y no sé si es cierto, yo leí la anécdota de que cuando le pinta aquí en Madrid Goya a Wellington, era tan antipático el Wellington que. Y Goya, que voy a ser. Pretendía sacarte bien, luego te sacaba mal el cabrón. Bueno, Tenía ahí... Y entonces cuenta que se llevan tan mal que llegó un momento que llegó a estar Wellington sentado de modelo con una pistola en la mano por si Goya ya se le ponía. Para dispararle. Imagino que la anécdota era apócrifa, Sí. pero bueno haber leído, ¿no? O sea, debe ser como más bien antipático este Wellington. Se llevaban mal. Apoya que cuando se echa Napoleón de España y vuelve el deseado Fernando VII, claro, lo primero que hace Fernando VII, como que las Cortes de Cádiz han hecho una constitución y voy a ser monarca constitucional. Pues primero dijo que sí. Sí, Sí, claro. y cuando luego se hace el trienio liberal, que lo obligan a aceptar la Constitución, Wellington era de los que no, aquí hay que establecer una monarquía absolutista. Es decir, que de liberal no tenía un pelo. Siempre en el Reino Unido pasaba en esa época, que ya estaban los dos partidos, los Tories, Sí. no sé qué, era el superhéroe de los Tories. Aquí el tono que nos viene a dar Ridley Scott es que están luchando los aliados por la democracia. Da esa sensación, ¿verdad? Contra un tirano Pues nazi. El Congreso de Viena, que se hace tras la caída de Napoleón, precisamente lo que hace es intentar vanamente Sí. restablecer en Europa un sistema absolutista, volver al antiguo régimen, ¿no? Eso es. Que eso durará unas décadas, obviamente. El principio de la película, el asedio de Tolón por parte de este Napoleón que tenía 24 añitos. Sí. Es ahí donde empezó a ser conocido. No sí, deberían sí, haber puesto a otro actor, porque aquí canta, parece que tiene una enfermedad degenerativa chunguísima este Napoleón, porque claro, no puede negar que aquí Joaquín Phoenix debe tener 55 años, no pasa por un chaval de Además, 24. Como sale pegando gritos por los suelos todo el rato. Yo, cuando Y sale asustado, ¿verdad? yo Además, no tengo claro si está muerto de miedo, o está ahí muy no sé qué. Está o muerto de las miedo cosas- e histérico también a la vez. Hombre, Napoleón consta de varias veces que estuvo que valor personal tenía. Es decir, Sí. o sea, que además De hecho, aquí se lleva un bayonetazo. Sí, se le llevó una herida grave en la silla de Toulon. Claro. Eso. Bueno- Al pobre caballo que lo matan con esa imagen tan. Sí, que le meten de un tremenda, cañonazo. porque ahí Sí. y tal, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, a ver, la batalla ya empiezas con la primera. Ridley Scott que borda las batallas. O sea, aborda las escenas bélicas, tenemos en Gladiator, tenemos el duelo del último duelo, en Black Hawk derribado. Sí. Aquí la batalla, a mí no, por ejemplo, veo el asalto está el fuerte y demás, y no tiene emoción. No. O sea, no Aparte tiene emoción. sale dándose un paseo antes, espiando a caballo, y nadie Sí, bueno, sí, se sospecha pasea ahí. de quién es este tío que está aquí espiando a los ingleses, ¿no? Que además vemos Malta por enésima vez, pues siempre saca Malta en sus películas. Eso creo que está rodado en la isla de Malta. Yo me estoy temiendo este Gladiator 2, que parece ser que va a ser el mismo guionista que Napoleón. Ah, sí. ¡Qué miedo! Bueno, tenemos a Josefina saliendo de la cárcel después. Sí, que había estado. Con el pelo rapado, la debían haber maltratado porque había sido la mujer, bueno, la viuda de un aristócrata, ¿no? Sí, pero y había estado encarcelada en la época final del terror, efectivamente. Hombre, lo que pasa es que luego se pasaron un poco. Tuvo amantes y tal, y parece ser que tenía una vida bastante ajetreada, sentimental, pero a que la ponen como una prostituta. Sí. Directamente. Eso ya se pasa, Ridley Scott. Una Tenía- ninfómana que Sí, se aprovecha bueno, de la gente, sí. Era una persona que, bueno, pertenecía sociológicamente a un estrato similar de Napoleón. Había nacido en las Antillas, además, en las Antillas francesas, pues su familia tenía una plantación, luego se había ido a arruinar, luego el tema de la revolución, pues arruina. Entonces, bueno, como ya tenía hijos del primer matrimonio, Sí, tenía hijos. tenía tanto- 2 o 3, Sí, sí. tenía. Pues bueno, en cierto modo, supervivencia, pues bueno, intentas buscar un protector y tal. Este era el héroe del momento, Claro, ¿verdad? del momento. Que todavía no era general, creo que era capitán Sí, o algo por el pero estilo. bueno, es luego- verdad que, no lo hemos dicho, que Es que la ascendieron y se casó al mismo tiempo con Josefina, ya cuando fue general. yo que he visto los cuadros y no era tan guapa como esta actriz, pero bueno, igual que yo creo que Napoleón No. era más guapo que Joaquín Phoenix. No era, hombre, parece que una mujer chica debía ser normal. guapa, pero no era tan Pero belleza. aquí es, cuando te decía que Joaquín Phoenix solo hace de tarado o de tío débil, es que yo estaba recordando también el papel
que hace de poquita cosa en Her también, que hace del tío que está enamorado de su teléfono. Ah, sí. Aquí le vemos un tío apocado, poquita cosa, aunque es el héroe del momento militar, da una imagen de pagafantas acercándose a esta tía, ¿verdad? Que es una mezcla de tío servil, miserable Bueno, y... sí que es verdad que a ver, la relación de Josefina y Napoleón, que parece ser que sí se llegaron a querer, porque al principio fue un matrimonio un poco interesado, él así se acerca a los mandamases de lo que entonces se va al directorio, que era como una especie Sí. como de... En la época ya conservadora, revolucionaria, pero conservadora. A él le nombran general y ya tuvo, según se va a Egipto, tuvo varios amantes. El famoso, esa es la película, uno que era USA. ¿Y no lo sé exageraría qué. también la prensa inglesa? Porque claro, igual tenía No, uno parece y que- aquí decía que y tenían 7. La correspondencia entre los dos era tremenda. O sea, era tremenda. Porque ella también le quería poner celoso. Era el Sí, rollo había- tóxico que tenían ahí, ¿no? Fue una relación tóxica. O sea, define muy bien la palabra tóxica, la relación entre Napoleón y Josefina. Es verdad que tiene un problema también que ella no se puede quedar embarazada. Cuando se casan él tenía 29 y ella 35. Tampoco se sacaban tantos años, pero a lo mejor en aquella época... Ella había tenido hijos Claro, ya. con 35 años igual era un poco ya mayor. Luego, de las experiencias de la cárcel y tal, pues que había quedado ya sin posibilidad de tener hijos. No sé si sería así, pero Napoleón luego sí que tuvo un hijo ilegítimo con una condesa polaca. Sí. Y luego, cuando se casó con María Luisa de Austria, tuvo un hijo, un heredero. Sí, aquí sale la peli. La campaña de Egipto. Que contra los otomanos, mamelucos, No nos explican nada. le vemos pegando cañonazos a A las la pirámides. pobre pirámide. Fíjate que yo creo que en aquel momento no había nadie con más curiosidad y más aprecio hacia esta cultura milenaria como Napoleón y la gente que llevaba. Y cambió que la pirámide mata al jefe de los mamelucos y la batalla está resuelta. Y él es el que parece ser que fueron a varias millas de las pirámides, no fue Sí, bueno, exactamente a ahí. la vista, la planada, sí, en esa zona, pero vamos, sí, no fue. Eso y que es un enano al lado de la momia de Ramsés. Y no nos sacan la gran frase de aquella de franceses, 30 siglos os contemplan las pirámides. Eso no, porque ahí famosa podía haber quedado que tenía un poco de cultura y se le cae todo el tono que nos está dando, es verdad. Que la campaña fue complejísima. Luego acabó en Palestina, asediando Jerusalén, casi intentando tomar Jerusalén. Bueno, fue muy follonera. esa Estaba campaña. viendo un vídeo justo de esa batalla y parece ser que fue una masacre de mamelucos bestial, porque no tenían el mismo nivel tecnológico, aunque eran muchísimos más. Sí, pero por ejemplo aquí como no nos han explicado nada de Toulon, por No, ejemplo, es que se rinden después del cañonazo. pero claro, luego se han saltado, aunque sea por referencia, las grandes campañas italianas, que había sido inmediatamente antes, cuando echa a los austriacos de Lombardía, además amenaza a los estados pontificios. Y aunque sale en cierta batalla naval en la toma de Tolón, Sí. nos podrían haber contado por encima algo que es de importancia fundamental, que es la batalla de Trafalgar aquí. Por lo menos hacer una Y referencia. antes de ellos la batalla de Aboukir. Hubo un problema en la campaña de Egipto. Fue exitosa en tierra, pero claro, mandan los ingleses a la flota con Nelson y en Aboukir, en una de las desembocaduras de los ramales del Nilo, Nelson hunde la flota francesa y el ejército francés queda aislado en Egipto, Sí. por ejemplo. Napoleón decide abandonar a sus tropas porque Le llega un periódico que le está poniendo los cuernos a le están poniendo Josefina. los cuernos y se vuelve corriendo. Napoleón volvió abandonando a sus tropas, que eso fue un poco por una razón muy sencilla, porque el directorio estaba a punto de caer. Y le dicen no todo. Si Esta es la mía. Si quieres hacer algo y no acabar a ejecutar la guillotina o no sé qué, vuelve para acá. Fue una decisión política. Fue totalmente Le salió política. bastante bien. La imagen que nos da tan patética que parece casi de Benny Hill cuando le van a linchar los del sí. directorio y luego él se va corriendo, coge las tropas y da el golpe de estado. Es como... El primer golpe de Estado moderno de la historia, Sí. golpe de Estado como entendemos, que es el 18 de Brumario aquel. Sale fue casi genial. llorando y pegando gritos. Y creo que es un acontecimiento de una importancia histórica que merecería otro tratamiento. Es decir, que ¿Verdad? esa cosa histérica por parte de todos y... Ese afán por ridiculizar a Napoleón y a los franceses, porque recordad que los franceses tenían en aquel momento veneración absoluta hacia este tío. Entonces, claro, no se explica muy bien, sobre todo en la escena esa de cuando se enfrenta a las tropas, que eso lo contamos al final de la película, que no se sabe muy bien cómo cambian de opinión nada más verle. Pero claro, es que sobre todo el ejército tenía adoración por este tío, porque no entiendes por qué el ejército y el pueblo francés sigue a un tío tan patético. Es que no entiendo. Hay una disonancia brutal ahí. Claro, que sí que es un acontecimiento histórico que, cocinado por su hermano. Por ejemplo, no nos sacan a la familia, bueno, lo Bonaparte era el clan de los Bonaparte. Eso es. Con la madre que era tremenda. Luego, la eminencia gris, aunque luego se enfadó con Napoleón y se enfadó, fue su hermano Luciano Bonaparte, que fue el verdadero artífice del golpe de Estado. Es decir, o sea, de la eminencia gris que montó el golpe de Estado, ¿no? Y pues no sale nada perfilado. Ni No Pepe vemos Botella, tampoco. al pobre José Bonaparte, que tampoco era tan tonto como lo pintaban y demás. No, pero el clan de los Bonaparte, que era muy complejo, muy... Un poco que eran de Córcega, era un poco clan siciliano. Sí. No siciliano, pero bueno. Casi un poquito después, sin batallas de por medio, vemos la coronación de Napoleón, que es verdad
si no saca la anécdota esa, que cogió la corona del Papa y se coronó él mismo, porque no había nadie digno de coronar al emperador Claro, como él. como estos imitan a los romanos, hace un triunvirato con Sí. leyes y no sé cuántos. Luego, que era el primer cónsul, oficialmente. Era la imitación de Roma y Grecia, ¿no? Esa época en política. Claro. Y bueno, pues efectivamente hasta que toma la decisión de coronarse emperador, que ahí es cuando ya mucha gente que en Europa revolucionaria se enfada con Napoleón. Dice, bueno, este quiere hacer, acaba con es decir, una nueva dinastía. Más allá del ego que podía tener, necesitaba poner cierto orden en estas cosas. Estaban en guerra y no podían tener un sistema tan democrático ni asambleario. Necesitaban un líder, claro. Sí, Napoleón claramente piensa que él va a fundar una gran Francia con una nueva dinastía. Los Borbones no han dado la talla, han provocado la revolución, ha traído cosas buenas, otras que le parecen exageradas, el desorden, las matanzas y demás. Sí, porque él no era tan fan de los excesos de la Revolución Francesa, ¿verdad? Yo creo que Napoleón debía ser, como venía de la pequeña aristocracia, parece ser que al principio sí fue muy entusiasta de la revolución, cuando sí que siempre desconfiaba enormemente del poder de la masa. De la turba, sí. De hecho, aquí le vemos metiendo cañonazos a la gente. Pues fue contra los realistas, con un lanzamiento realista. Luego también un lanzamiento de los jacobinos. Jacobinos también. Anduvo reprimiendo aquello, sí. Y parece que le impresiona bastante lo que va a las jornadas tremendas de agosto de 1792. Es cuando Prusia y Austria declaran la guerra a la República Francesa. En París se produce un alzamiento. Entonces toma el Palacio de las Tullerías, donde estaban los reyes, eran reyes constitucionales, masacra a la Guardia Suiza y es cuando ya cae la monarquía en Francia. Y luego, pues, unas matanzas tremendas. Entonces, a Napoleón, que sí que fue testigo de eso, sí que parece ser que le... Tanto caos. El caos, las turbas, las matanzas, pues no. Yo quiero poner el orden mediante dictadura militar. Aquí se nos va directamente a la batalla de Austerlitz. No nos explican nada. Porque aquí nos lo intentan pues condensar todo en una anécdota que parece que sucedió a medias, que fue el bombardeo del lago cuando están huyendo. No tuvo la importancia que luego se le ha dado. Aunque las imágenes son chulas, ¿no? Los caballos ahí cayendo en el lago tal, ¿no? Pero tampoco no es vibrante la batalla, a la vez y te quedas así como, bueno, va. Aquí estaban los prusianos y los rusos. Emperador de Austria, bueno, todavía era el Sacro Imperio Germánico. Y efectivamente el zar ruso. Y pretenden dar una imagen de este Napoleón magnánimo que quiere recibir a los enemigos. El austríaco aparece, pero el ruso, como un niño pequeño, decide no ir. El zar Alejandro I aparece como otro personaje que lo ves en la película que no sabes si es una especie de niño pequeño, no sé un adolescente caprichoso. No terminas de pillarle de qué va. O sea, con toda la importancia que tuvo la batalla de Austerlitz, igual lo pueden haber hecho de otra como forma. mínimo rodada 2 veces. En la película de Desire está Austerlitz muy bien rodada, o sea, para efectos años 50, y luego en la superproducción de Guerra y Paz también vemos la batalla de Austerlitz. Claro. O sea que... La madre de Napoleón, también le ponen como un niño de mamá. Estaba entre el rollo tóxico que tenía con Josefina y con su madre. Su madre viene aquí a reñirle porque no está produciendo herederos. Y le dice que para probar, a ver quién es estéril, que básicamente que se tire una sirvienta a ver si es capaz de dejarla embarazada. Sí, con su madre que debe ser una mamma de estas así muy tremendas, ¿no? Tenía raíces italianas. Bueno, pero claro. Es Bonaparte, claro. Sí, la primera vez que él deja el apellido italianizado, Bonaparte, y firma como Bonaparte es en el acta de matrimonio con Josefina, cuando afrancesa su apellido. Se nos olvidó decir que se había casado, pero ahora le fuerzan a divorciarse en esta escena. Sí, bueno, él también, se fuerza. Él necesita, cuando quiere fundar una dinastía, tiene un problema. El problema de Enrique VIII y otros, no tiene un heredero legítimo. Entonces, claro, como está ya convencido de que Josefina no se lo va a dar, bueno, también por interés político, entonces hace una alianza con Austria, aunque luego Austria le va tradicional al final, pues se casa con la hija del emperador de Austria, con María Luisa. Se siguen queriendo, la tiene un poco ahí apartada. Tiene una relación curiosa, bueno, amistad, sí. Se fue al famoso castillo de la Malmaison, que era la residencia favorita de Napoleón. Y lo que vienen a decir es, dicen, mira, me tengo que casar, pero tú y yo seguimos... Y se seguían mandando cartas, y se veían, y quedaban, y demás, sí. Todo el tiempo con un... Tuvo una relación tóxica, pero curiosa entre los dos, sí, de Austria. Y esta es cuando tiene Napoleón II, el hijo, que yo le intenté seguir un poco la pista, porque... Luego murió de joven. Murió con 21 años. Sí. Pero porque estaba en el exilio, estaba en Austria, no llegó a volver a Francia. Bueno, siempre un poco vigilado a ver... Porque claro... Había habido una restauración borbónica, con lo cual no era el heredero. Claro, no era conveniente que estuviera en Francia, obviamente, ¿no? El heredero de la dinastía fue Napoleón III. Sí, que era su sobrino. No era un tío con los dotes de Napoleón, ¿verdad? No, además como el Rosario de la Aurora, aquello, la guerra franco-prusiana. Además, estuvo casado, por cierto, con una aristócrata española, que era Eugenia de Montijo. El primer error estratégico, cagada grande que tuvo Napoleón fue la invasión de Rusia. Aunque las batallas las ganaba, la campaña la perdió. Hace poco leyendo sobre el tema, además dicen que el gran error fue haber ido a Moscú y no haber avanzado sobre San Petersburgo y demás, pero vamos, ahí se enfrentó con la inmensidad rusa y luego efectivamente
toma Moscú, pero el zar decide que no se rinde. Con lo cual y la política de tierra quemada, ¿qué hace? Efectivamente, la tremenda retirada aquella que fue ahí perdió pues una masa enorme de hombres. Y los paralelismos que han querido establecer después con la invasión nazi de la Unión Soviética. Sí, bueno, ahí más bien al revés. Cuando Hitler invade la Unión Soviética, claro, se supone que había tomado nota. Claro, nota de que no me pase lo que le pasó a Napoleón. Un poco así, ¿no? Bueno, ¿sabes? Luego se ha dicho efectivamente que lo que no se sale en la película ni se cita fue la enorme sangría de hombres que fue la invasión de España. La maldita guerra de España, como le llaman, porque la úlcera le llamaba aquello, ¿no? Tendría que haber hecho una miniserie si quería abordar todo. Bueno, pero pues podrían haber hecho ciertas referencias, por lo menos. El problema es que mantuvo una enorme cantidad de hombres, nunca pacificó el territorio y luego además, la gran independencia que, es decir, claro, desembarca a los británicos. Wellington, digamos, bregó en estas batallas, la batalla de Vitoria, la batalla de los Arapiles, se bregó Wellington y el ejército británico contra las tropas napoleónicas. La gran primera batalla que pierden las tropas napoleónicas es la de Bailén, que fue muchos años antes, por los españoles, además. A ver, en Bailén el ejército tampoco era gigantesco, lo que pasa que creo que el general Reading, que era el famoso Castaño, se llevó el mérito, pero inútil y no estuvo en el campo de batalla. A que parece luego un cuadro del siglo XIX. Claro, en inferioridad de condiciones de hombres y un ejército peor armado y que el francés pues aprovecha muy bien las circunstancias del terreno y el clima. Esto se dedica a agotar al ejército francés por toda la campiña cordobesa en pleno verano. Y ya cuando finalmente lo lleva a su terreno Reading, pues se rinde el ejército francés. Fue una vergüenza tremenda porque se creía que eran invencibles el ejército napoleónico. Bueno, creo que Napoleón le puso a parir a este general. Sí, al famoso Lipón. Le metió en la cárcel. Bueno, es que de hecho además se provoca una retirada general de todos los ejércitos franceses. Únicamente se quedan en Cataluña y el País Vasco con mucho. Y entonces ya se produce la intervención personal de Napoleón en España. Que vino a se España acabó también. la broma. Sí. Entonces estuvo en Madrid. Que tampoco sale aquí. No, efectivamente, a ver, se produjeron hechos como, bueno, ahí sí que el ejército de línea española fue batido en Tudela, varias batallas que fue batido, digamos, ¿no? El asalto mítico de Somosierra, el puerto de Somosierra con la caballería polaca. O sea, hay unas condiciones tremendas climatológicas y demás, ¿no? Lo que pasa es que justo cuando está en Madrid, Napoleón, le llegan las noticias de que Austria le declara la guerra. Y además parece ser que andaban trama, había habido una conspiración en París. Porque se consideraba que eran invencibles y cuando unos poquitos españoles han ganado un ejército napoleónico, pues se vinieron arriba el resto de potencias europeas, ¿verdad? Y cuando empezaron un poco... No fue inmediato, pero vamos, sí fue un poco... O sea, que animó a la gente. Sí, efectivamente, ¿no? Pero vamos, que fue baile. Pero hay que decir una cosa, que luego, después de Napoleón, todas las batallas que hubo fueron catastróficas para el ejército español, que fue masacrado. El ejército español funcionaba bien haciendo guerrillas, no en campo abierto. Que hubo masacres como la batalla de Tudela, Ocaña, Uclés y demás, que fueron terribles. Pero contribuyó mucho a la derrota de Napoleón la sangría que había en España, constantemente, claro. Pues tenía que mantener una enorme cantidad de hombres para garantizar las líneas de suministros, de comunicaciones. Y luego, claro, se produce el desembarco británico, que ya van a derrotar a los franceses en batallas ya campales. Los Arapiles cerca de Salamanca, luego la batalla de Vitoria y otras. Los británicos con ayuda de los españoles también, no eran solo los británicos. Sí, bueno, y portugueses. Eso era. Pero vamos, el grueso de la tropa era... Los guerrilleros tenían fuerza para mantener entretenidos a los franceses, pero no para echarlos. Sí. ¿Cómo se lo explico? Claro, fue el ejército de Wellington el que realmente echa. El tono que nos dan es tan siniestro que es un poco ridículo. Cuando vemos a Napoleón en el Kremlin y todo... Moscú en llamas, abandonado, el ejército pasando hambre, es que además y frío. Imágenes hay que son como un desmadre. O sea, por cierto, es una guerra que tenemos cinematográficamente muy perfilada visualmente gracias a Guerra y Paz, la película Guerra y Paz. Sí. Que vemos la salvajada que fue la batalla de Moscova, de Borodino. Pero es el novelón este de Tolstoy, ¿no? El de Tolstoy, o sea, por eso hay que lo han hecho películas y tal, pues lo tenemos. Sale una escena con una especie de cosacos, con cañones, que han colgado unos tíos, o sea, no sé, es como muy aquello. Nada, sale un poquito de la retirada que había rodado Ridley Scott en Los Duelistas, porque hay una parte que es en la retirada de... Parece ser que era un poco más... que tenía un poco más de respeto por la historia en Los Duelistas que aquí. Aquí se le ha ido la mano completamente. Y luego de repente, pataplan, nos sale Napoleón firmando un papel de abdicación. Sí. Bueno, vamos a ver, entre la retirada de Rusia y el papel de abdicación pasan casi 2 años. En esos 2 años, Napoleón sufre unas pérdidas terribles, pero reconstituye, ya es cuando alzan la cabeza Austria, Prusia y demás contra él, reconstituye un ejército y las campañas de 1813 por toda Alemania, Napoleón empieza a derrotar a todo Kiski. Sí. Lo que pasa es que luego se le ha derrotado una enorme coalición en una inferioridad numérica muy grande, la batalla de Leipzig. De Rusia, esta parte, Napoleón ganaba muchas batallas, pero estaba ya en inferioridad. Hombre, ya Francia empieza a ser acosada, por así decirlo, ¿no? Pero vamos, que combatió hasta a las puertas de París Napoleón. O sea, no sé si me explico. Ahora, toro pasado, parece un poco estúpido por parte de los aliados desterrar a Napoleón en la isla de Elba, ¿no? Sí, lo mandan a Elba. Está casi al ladito. Es como mandarle a
Yo qué sé, si no quieres que te dé un golpe de estado y le mandas a Mallorca. Luego le mandó a la Santa Elena, donde por eso se dedicó a construir carreteras y toda clase de hospitales y cosas. En Elba, que por cierto es el principio no, casi el principio del Conde de Montecristo, que está el pobre Edmond Dantes metido en la conspiración de los bonapartistas para restaurar al emperador, pues volvió. Pero ya se supone que estaba un poco... Bueno, en la película nos cuentan que vuelve porque escucha que Josefina se está muriendo. No es porque se esté muriendo, lee porque el zar ha ido a visitar a Josefina. Ah, es cierto, es verdad. Es que aquí... Y se pone celoso. Nos da a entender que el zar se ha liado con Josefina para provocar a Napoleón. Bueno, el problema es que cuando él los tira a Elba, Josefina está en su palacio de la Malmaison y queda en una situación delicada porque se restablece la monarquía en Francia. Entonces parece que, bueno, el zar la visitó. A ver, la mujer estaba ya bastante enferma, o sea, que estaba mayor. Parece que no se liaron ni fueron amantes ni nada por el estilo. Pero bueno, le cayó simpática y personalmente la protegió para que no le pasase nada a Josefina tras la caída. Entonces, una vez más, Napoleón por celos decide volver a un periódico británico conquistar el mundo. Le pone los cuernos a Bonnie, el zar de Rusia, y vuelve. Y nada, es el imperio de los 100 días, que se llama, fueron 3 meses, que acabó en Waterloo. Aquí tenemos esa escena que yo había leído sobre ella, o sea, debe ser que fue cierta de alguna forma, que es que Napoleón se encuentra una parte del ejército y le están apuntando con las bayonetas y dicen que le iban a fusilar y él... Pues se abre el pecho y les convence de que en realidad es casi su mesías y cambian de bando y dejan de ser realistas para ser republicanos. Podría habernos puesto una cosa que está totalmente maravillosa de la historia de la prensa. Es una cagada monumental. De hecho, aquí se ve dónde está fallando la película. Porque el tono que nos ha dado Ridley Scott a Napoleón es una cosa tan patética, tan ridícula, tal falta de carisma que no te puedes entender cómo la expresión de los soldados de repente les convence simplemente viendo al Napoleón. Hay una anécdota muy divertida. Creo que el periódico oficial de París, que era el Moniteur, que bueno, había sido bonapartista, luego borbónico, pues bueno, era como una especie, como una cosa como el boletín oficial del Estado, pero para dar noticias. Sí. Entonces eran los titulares que fue sacando con el desembarco de Napoleón y el avance a París. Y creo que había un titular. Ayer, el monstruo de Córcega desembarcó en Antibes. Luego, al otro día, el tirano Napoleón se acerca a Lyon, no sé qué. Luego, otro día, el título algo así como el dictador Napoleón está en no sé dónde. Ayer, Napoleón Bonaparte está en las afueras de París. Y ya el último es, esta mañana su majestad imperial, Napoleón Bonaparte, ha entrado en la capital y ha sido aclamado. Sí. Es el mismo periódico, según se iba acercando a París, iban cambiando los titulares. Pero pasó lo mismo en la Guerra Civil Española. O sea, es buenísima esa anécdota, pues, todo. Sí. Y luego termina, pues claro, ahí lo que pasa, que vuelve la coalición contraataca y pues Napoleón... tiene la batalla de Waterloo. Sí, dice que también dispersó mucho a las tropas, no sé qué. Bueno, la batalla de Waterloo, que mal está contada. Una de las grandes cualidades que tenía Napoleón es que inspiraba a las tropas. De hecho, creo que hay un par de batallas que dicen que él cambió la moral de las tropas poniéndose al frente y llevándose tiros. Esas escenas que aparece Napoleón cargando con el sable. Sí, pero sale asustado, además. Sale cagado de miedo. Sale como un pirado, tío. Es que además son unas batallas que parecen como una especie bárbara. Una melee de soldados, jinetes arrejuntados y Napoleón cargando con el sable. Eso es absurdo. Aquí el asesor histórico creo que estuvo, pero que estuvo pasando de él todo el tiempo Ridley Scott. O sea, no le hizo ni puto caso. Tenían un asesor histórico, sí. Le decía, no, es que esto no puede ser así. Vamos a ver, al final no te hago ni puto caso. Salen en trincheras. Dice, pues esto es la Primera Guerra Mundial, es una batalla napoleónica. Decir que era... Waterloo estaba perdido antemano porque... Y de hecho dicen que casi gana en algún momento, pero claro, estaba en una inferioridad brutal, ¿verdad? Y hay un problema de comunicación que entonces se llegó a hablar incluso de traición. Había un general con tropas que tenía que interceptar a la bruja y luego además pensaban que estaba mucho más lejos de lo que estaba. O sea, fue entonces realmente como si tenía más información más de a qué distancia estaba Wellington, sabía que podía llegar en el día, que están ahí en la carrera. Pues bueno, la táctica de Wellington fue aguantar. Pero la situación tan precaria de Napoleón, sabiendo que como tardes un poquito te van a hacer la pinza entre dos ejércitos. Era muy difícil. Era una situación imposible, claro. Muy difícil. O sea, ahí tenía muy pocas cartas y bueno, la jugó. Al final acabó cargando con la Guardia Imperial, pero bueno, no había forma de salvar eso ya. Claro. Y aquí lo sacan, pues bueno, la batalla, pues hombre. Luego le ponen saludando y reconociendo su derrota ante Wellington a lo lejos, que en fin. Sacan un francotirador que podía haber matado a Napoleón en cualquier momento. Con una especie de catalejo atado con una cuerda. Sí. Le falta la mirilla nocturna, ¿verdad? Y dice, bueno, le podíamos haber matado, pero hemos decidido que no, porque es muy caballeroso Wellington. Yo esa cena no, dice, bueno, pues vale, pues no sé qué. Creo que la escena de la despedida en el barco antes de mandarle a Santa Elena tampoco existió. Es decir, creo que Wellington nunca se encontró con él, no habló con él, ¿no? Sí. Cuando le notificaron en el barco el Belirofón, que se llamaba que lo mandaban a Santa Elena, al Atlántico Sur. Es curioso porque en esta época se cortaba la cabeza a los
a los reyes, pero a este tío que era el demonio no se atrevieron los ingleses a matarle. Se Le mandaron habló, 2 veces al sí, de que Esquil. se lo iban a- nadie sabía muy bien qué hacer con él, efectivamente. Tú lo mandan a Santa Elena. Porque había cierto respeto por parte del enemigo. Sí, O cierta es curioso, mística. No... Porque aquí salen unos niños ingleses, Los guardiamarinas. sí, adorándole a este tío, ¿verdad? Bueno, sale un personaje interesante, pues los guardiamarinas escuchándole ahí. Que está De todas contando. maneras, estamos en una época que había cierta caballerosidad en la guerra, ¿verdad? Porque recordamos, por ejemplo, lo que hicieron los ingleses con Churruca, Bueno, o incluso con Nelson, que había cierto. Es decir, que había cierto Sí. respeto hacia los adversarios valiosos. a nivel de oficiales, sí. A nivel de oficiales, había, oficiales, sí, ¿verdad? ya. Claro. Entonces suponemos que a Napoleón, incluso para la oficialidad británica, era demasiado bestia cortarle la cabeza. Sí, es menos conocida la historia terrible, absolutamente terrible, de los franceses que se rindieron en Bailén. Que la mayor sí. parte. Primero los metieron en pontones, que eran barcos prisión en Cádiz, murieron muchos de epidemias, ¿no? Pero luego, básicamente, acabaron en la isla de Cabrera, las Baleares, abandonados a su suerte. Llegó a haber incluso actos de canibalismo y troceando También a es franceses, la terrible. represión del 3 de mayo. Es decir, también animó a que España Bueno, en esa se levantara en armas. Pero cuadro mítico de los fusilamientos Sí. del 3 de De hecho, mayo. creo que sí. los primeros que se levantan es Móstoles, me parece. El ayuntamiento de Móstoles. Sí, pero que luego he leído que está muy mitificado lo de Móstoles. Realmente lo que se hizo fue la Junta de Gobierno, es Sí. decir, ante el vacío de poder que está. Bueno, tras el show que habían montado los Borbones en Bayona. Que el pueblo de Madrid se levantara para defender a semejantes sinvergüenzas. Hay una cosa curiosa, es que el ejército francés, como no tenía intendencia, básicamente lo que hacía era abastecerse sobre el terreno. Entonces, claro, para la gente del ejército francés fue una plaga de langosta que cayó requisándolo todo. Robaban y violaban. Sí, Sí. luego encima con iglesias llenas de oro, joya, plata, no sé qué. Y que una cosa curiosa, claro, es, en ese momento España, a ver, quitando la guerra de sucesión de principios del 18 de los Borbones, había estado fuera de los conflictos europeos. O sea, había participado en ellos, pero fuera de la península. No sé si me explico. En cambio, otras zonas, pues había habido a lo largo del siglo XVIII, había habido muchas guerras, es decir, ejércitos que pasan, que saqueaban, que no sé qué. Aquí claro, cuando llegaron los franceses, había zonas que en 300 años no había pasado nada. O sea, de punto de vista militar, eran Sí. ciudades casi inermes con una muralla medieval que con 2 o 3 calles la echaban abajo. Entonces, claro, aquello era una pera dulce, o sea, para saquear. Bueno, para... el conflicto que tenía el ejército español, de hecho vemos nos lo cuenta muy bien Reverte en el Día de Cólera, que salvo Daoiz y Velarde, que es el mito que tuvimos aquí en el 2 de mayo madrileño, en realidad el ejército español no debía levantarse contra el francés, ¿verdad? Hubo una parte del ejército que se levantó y otra que se quedó. También tuvo algo de guerra civil al principio, Claro. claro. Es decir, una rebelión ahí como. Es que hay un vacío de poder. Claro, cuando primero Fernando VII brujulea y monta el motín de Aranjuez para derribar a Godoy y obligar a su padre, Carlos IV, que abdique. Entonces no proclamado rey, el deseado. Luego llega Napoleón, que ya ha introducido sus tropas en la península. Y se caga. En dirección a Portugal. Sí. Portugal aliado de Inglaterra. Dice, no. Dice, aquí vienes a discutir conmigo vosotros. Entonces primero se va Carlos IV y encima cometen el error enorme. Y les dice que quedamos en Bayona, el País Vasco francés. Claro, cruzan la frontera y se pone a Napoleón. Y luego, para sorpresa de Napoleón, cuando llama a Fernando VII, pues se presenta a Fernando VII hablando contra su madre y rajando en Bayona también. Luego hace obliga a Napoleón, le dice, no es legítimo lo que has hecho haciendo abdicar a tu padre. El rey legítimo es tu padre, Carlos IV. Y lo obliga a reconocerlo. A continuación, Carlos IV, que voy a estar harto de todo el mundo, abdica y nombra rey a su hermano José Bonaparte. Pero claro, realmente el papel que hicieron ahí estos fue terrible. Estuvo luego, por cierto, Fernando VII prisionero en un castillo en Francia, el castillo de Valencé. Pues dicen que se dedicaba a jugar al billar, básicamente, hacía otra cosa. Y que, eso lo cuenta en sus memorias Napoleón, que fue bastante vil porque cuando se producía alguna sonada victoria francesa en España, por ejemplo, el sitio de Zaragoza, cuando se toma Zaragoza, fue una batalla terrible Zaragoza, pero brutal. Una masacre brutal. Una masacre, una especie de Stalingrado napoleónico. Le mandaba cartas de felicitación a Napoleón, que dice Napoleón... Qué miserable este tío. Que además la mandó publicar para que vieran cómo la gastaba Fernando VII. Dijo, yo nunca le pedí que se rebajase tanto, ni esperaba que Cuando fuese a estamos rebajarse matando a tanto. su pueblo, Porque sí. a fin de cuentas dice, bueno, estoy masacrando a sus súbditos. No sé cómo decirte. No, Sí. yo nunca le pedí No le que se tenía ningún rebajase respeto a tanto. Napoleón a la familia real española. No, más bien escaso. Hombre, es que brillante no era. Tampoco ni se Carlos lo- IV tampoco ni se lo dieron, Fernando de verdad. VII, la verdad. Luego, al final de la película, el exilio en Santa Elena, se dijo,
se rumoreó que habían envenenado con Sí. arsénico a Napoleón. Luego parece ser que el consenso hoy en día es que tenía cáncer de estómago. Sí, que tu padre había muerto también. Por esto en la biografía casi todos los varones de la familia de Napoleón morían a los 50 y tantos de la misma afección, para hacer un cáncer de estómago. Pues dicen que tenía arsénico, pero en esa época lo utilizaban para no sé qué cosas cosméticas. O sea, que el tema del arsénico no está claro. Que Sí, un poco como el envenenamiento con plomo en el Imperio Romano. Es decir, que, Sí, o sea, que que no no había hábitos muy saludables en la gente. Se rumoreó. A un personaje así en manos de sus enemigos, pues si se muere, murió joven, con 50 y pocos 51, años, sí. 51 o 52. Pues hombre, siempre existe la sospecha, ¿no? Del envenenamiento. Todavía vuelve. ¿No? A ver si vuelve todavía. O sea, ¿no? En medio del Atlántico, en un sitio totalmente inhóspito. De ahí se sabía que no iba a volver. Vele la de Santa Elena y está ahí en medio de la nada, ahí en el Atlántico Sur, ¿no? Por ese gobernador que le hacía la vida imposible. No tiene ni un mínimo guiño la película a la grandeza de Napoleón en ningún momento, porque No. tampoco te sale ni el funeral, ni lo que estás diciendo. Ahora mismo en París los tienen en Los Inválidos, ¿no? Que tiene una pedazo de tumba este es que tío. una cosa que hace muy interesante a Napoleón en ese sentido, y ahí podría haber aprovechado, por ejemplo, narrativamente para hacer una película, bueno, no puedes contarlo todo, pero en episodios flashback, con Napoleón rememorando su vida en Santa Elena. Claro, sí. Es de estos grandes personajes. Es el único que en cierto modo se sobrevive a sí mismo. Pero si le corrige un niño. Ya. En la película dice, yo gané no sé quién, y dicen los niños, no, en realidad te ganaron los ingleses. Napoleón, cuando ya está en Santa Elena, ahí exiliado y demás, Sí. tuvo en cierto modo, claro, porque de estos personajes así que ha habido en la historia que ha habido, todos han muerto en el cargo o asesinados, me explico. Napoleón, en cierto modo, sobrevive a su propio gobierno. Sí. Es decir, bueno, pudo reflexionar sobre aquello. Los famosos, las memorias de Santa Es como Elena. si hubieran mandado los aliados a Hitler a Madagascar a morir, por ejemplo. Bueno, sí, a ver, quiero decir, o sea, que no, porque casi todos estos gobernantes que han sido dictadores, pues han muerto en el cargo. Es totalmente sonrojante que le pongan al nivel de Hitler. Incluso a Hitler nunca le han puesto tan mal en las películas como aquí en Napoleón. Es decir, yo realmente no sé qué pretendía aquí Ridley Hitler Scott. en la interpretación de Bruno Gantz se pone mal a sí mismo, o sea, con ese Sí, punto pero de- aún así se le ve ciertos momentos reflexivos en la locura que aquí a Napoleón no se le ve en toda la película. Es decir, aquí es un gañán, tío. Es un gañán prendado de una tía que le manipula. Sí, pero bueno, quiero decir que Napoleón, por ejemplo, pues tuvo sombras, su gobierno, fue un Sí. gobierno militarista, fue un gobierno también, a fin de cuentas, de autoritario, acaba con la democracia, el intento de democracia bastante movido de la Revolución Francesa, y lo sustituyó por un gobierno. Pero bueno, también tuvo, es decir, o sea, por ejemplo, pues ideas progresistas acerca de la sociedad. Sí, por llamarlo algo sí, así. o sea, quiero decirte, o sea, Pero que en no- contraposición con, que esto es importante, con el resto de Europa que no había una democracia. Claro, es que Porque contra lo el zar de olvidamos. Rusia, por ejemplo. Lo olvidamos, claro. Claro. Rusia era una autocracia. En Francia, por ejemplo, la importancia enorme del Código Civil Napoleónico, Sí. que establece la igualdad ante la ley. Que lo importamos es de alguna forma aquí en España también. bueno, es El que Código Civil es el Código la Civil construcción francés. del Estado liberal a trancas y barrancas del 19 Se lo debemos español a este señor. se copia el sistema educativo, el punto de vista legal, incluso la organización de provincias, imitando los departamentos franceses, Sí. o sea, influyó mucho. Por eso digo, pero que es un personaje, funda la Academia Francesa, o sea, fundó un montón de instituciones francesas que siguen existiendo. Y era un genio militar, sí. que no nos vamos a meter porque no somos expertos militares, pero revolucionó el arte de la guerra en aquel momento. Hay una Y anécdota aquí- que he leído hace poco, que lo contaba creo esta historiadora, que es muy divertida, porque cuando ya, pues después de la caída de Napoleón, en esa época lo que era el norte de Italia estaba bajo dominio austriaco y vuelve a estar bajo dominio austriaco, lo que es Lombardía, Véneto y demás, ¿no? Hasta que luego las guerras de independencia italiana los echen. Y entonces se va, pues a hacer una visita por ahí, por el Véneto, por ahí, el emperador de Austria. Y llega y dice, ay, esta carretera con estos puentes tan maravillosos que hay aquí construidos, no sé qué. Ah, pues majestad, lo han hecho los franceses. No sé qué. Luego llega, y este instituto, liceo en la ciudad, lo han hecho los franceses, no sé qué. Y entonces se le atribuye al emperador de Austria la frase de, ojalá hubiese dudado más la ocupación francesa. Que nos dejaban el país. Luego también tuvo su reacción, a nadie le gusta que le impongan el progreso desde Claro, fuera. desde Pero fuera. eso da cuenta el carácter hasta cierto punto progresista que tuvo este Es gobierno. como lo que sufrió Estados Unidos durante muchos años cuando quería forzar la democracia en países árabes. Y dice, no, es que ciertas cosas no las puedes forzar. Claro. Y aparte, que siempre el invasor externo va a ser visto con malos ojos. Claro, pues eso digo, la reacción en España, sí, Claro. la constitución de Bayona de José Bonaparte era progresista en líneas generales, pero claro, para el común, aparte es una cosa impuesta al extranjero, para el común de los mortales el día a día era las requisas de alimentos de la tropa francesa. Además, que es que claro. siempre que metas tropas extranjeras en un país van a ser antipáticas, siempre. Es que no. Sí, hay un historiador del mundo antiguo italiano que se llama Luciano Canfora, que tiene un libro que se llama A exportar la libertad, que analiza Sí.
casi siempre es hipócrita cuando se hace. Suele utilizarse como argumento para... Hombre, es mejor que exportar la tiranía, pero no, así, pero además no funciona. O sea, no funciona. Tiene que salir de dentro de los países, si no... Bueno, claro, es ese momento curioso lo que los opuestos a Napoleón en España, cuando se hace la Junta, se hacen las Cortes de Cádiz, que está asediado por los franceses y bombardeado. También escribió un libro, Reverte, que se llama El asedio, que es justo del asedio a Cádiz. Y claro, y hacen la Constitución, la primera, la PEPA, la Constitución Liberal de Cádiz, que fue... es el primer país, fuera de Estados Unidos y demás, el primer país europeo que se da una constitución moderna, liberal. Aquella. Sí. Es decir, que luego, pues bueno, fue como el grito de guerra de los liberales el 19, lo de viva Bueno, la el caso es que una figura tan compleja y tan importante se merecía más película que esta patochada. Y la época, yo creo. O sea, que digo, es muy poliédrica, es muy compleja, o sea, no. Ha sido una decepción brutal de este, con lo bien que le había quedado en el último duelo. Ahora va a hacer Gladiator 2, que me lo temo muchísimo. Pero bueno, vuelvo al principio. El tema de la inexactitud histórica, tú, si te apetece, puedes hacer una película... No. Aquí está claro que son muchas cosas. Más allá de las inexactitudes... Puedes hacer una película para vender tu novela de que Napoleón era malo, malísimo y un monstruo. Bien, pero haz una buena película, me explico. Una buena película que esté narrativamente... O sea, que tenga coherencia interna. La película no tiene coherencia interna. Pero cuando tiene un tono tan... no es que sea negativo, es que ya casi roza la parodia. Al final es increíble. Es que por eso te decía que es que yo no recuerdo ninguna película en que salga Hitler tan ridiculizado como aquí Napoleón. Entonces queda tan apatochada que a no ser que llegue alguien al cine que no sabe absolutamente nada de Napoleón, le va a chirriar, porque dice, bueno, pero ¿y este tío? Es que vemos a Napoleón que casi más que hablar, en la película se va soltando como gemidos, y es así como muy... No es sé, antipático siempre. Es una pena porque es una gran ocasión desaprovechada. Sí, o sea, total. No... Con lo ilusionados que estábamos todos. Y no espero que las 4 horas, que no creo que van a hacernos, no sé si por Amazon o de aquí a unos meses o por dónde. Bueno, porque es que luego ha dicho que luego van a hacernos a ver, lo de Ridley, y acuérdense por lo del montaje, el director le gusta mucho a Ridley Scott. Sí, pero claro, es que el tono de la película es tan horroroso que dices, bueno, ahora vas a poner las partes en las que Napoleón mola. Me da a mí que las 4 horas van a ser más de lo mismo. Claro. Creo que más de lo mismo, básicamente. Hombre, no hay que llegar al extremo de Oliver Stone con Alejandro, en la que casi nos ponía cartelitos para explicar batallas, porque yo entiendo que en la gran pantalla es muy difícil explicar lo que está ocurriendo en una pantalla. Bueno, pero claro, es un lenguaje narrativo, claro, o sea, no... Pero aquí ha sido demasiado. El espectador tiene que entender qué es lo que lleva de una cosa a la otra. Y dice, aquí no hay ningún tipo de explicación de... Bueno, pues bastante desastrosa la peli. Hay gente que no le ha dado tantos palos, pero yo creo que ha sido por veneración a Ridley Scott, porque le daba penita, pues este hombre ya con 80 años es un monumento del cine, pero cuando hace estas barbaridades, macho... Pues, aparte que es que las respuestas ha sido muy antipático. Pues mira, mi recomendación es que si queréis ver una buena película, no es biografía de Napoleón, pero es una de temática napoleónica, ocurre las guerras napoleónicas, del propio Ridley Scott, pues tenemos Los Duelistas, que es su primera película y es una gran película. Y de la época, aunque es un poquito antes, nos lleva muy bien al cine Master and Commander. Por ejemplo. Es decir, y es esa época, ¿verdad? Y es muy voy. respetuosa, muy bien hecha. Nos tocan las guerras napoleónicas de pasadas, todavía no habían empezado, pero estaban en guerra, ¿verdad? No había... Sí, estaban ya en guerra, además, pero bueno. Pues aquí lo dejamos, ya sabemos que estaban esperando nuestra crítica de Napoleón. Se ha hecho esperar, pero aquí está. Muy bien, chicos. Venga, hasta otra. Hasta la siguiente.